Lo que ven a mis espaldas es el papiro Tuli y sí, entre sus líneas podría estar el testimonio de avistamientos ovnis de lo que podríamos incluso llamar una oleada en el antiguo Egipto. Su nombre se debe a Alberto Tulli, uno de sus descubridores y también una de las personas que trabajó en pues recuperar este texto y recuperar este papiro. Y abiertamente tendríamos que hablar de uno de los testimonios escritos más importantes de avistamientos ovni en el pasado, en este caso en el antiguo Egipto, en donde son descritos círculos de fuego volando en el cielo, prácticamente describiendo lo que sería una oleada, y no solo por uno o por dos testigos, sino que aparentemente todo un ejército fue testigo de estos objetos surcando los cielos del antiguo Egipto, incluyendo al faraón. A continuación les voy a permitir leerles un poco de lo más interesante. La primera parte del texto nos habla acerca del primer contacto, el primer avistamiento hecho por unos escribas, y dice lo siguiente: en el año 22, tercer mes de la estación de Peret, a la hora sexta del día, dos escribas de la Casa de la Vida vieron un círculo de fuego que estaba viniendo por el cielo. No tenía cabeza, en pocas palabras, no era un pájaro. Su olor era desagradable, entonces ellos tuvieron miedo y huyeron. De hecho, algunos ufólogos creen que el olor podría ser alguna especie de combustión de la nave del ovni. Y fueron a decírselo a su majestad. Todo está recogido en la Casa de la Vida. Su majestad, incluso cuentan aquí, reflexionó sobre lo que había pasado. Y nos cuenta que han transcurrido algún tiempo, pues dice, han transcurrido muchos días después de lo ocurrido. Luego en otra parte describe lo siguiente: son numerosos al igual que todo. Hay que entender que algunos fragmentos están incompletos, pero dice luego lo siguiente: ellos brillan en el cielo como el sol lo hace sobre las cuatro columnas que sujetan el cielo. Entonces los círculos de fuego. El ejército del rey estaba en aquel lugar y su majestad los vio con sus propios ojos. Esto sucedió después de la hora última de la comida. Allá arriba en el cielo, dice así, ellos se marcharon hacia el sur. Cosa curiosa, dice lo siguiente: del cielo cayeron peces y aves, algo inaudito desde el comienzo de los tiempos. Su majestad colocó incienso para apaciguar a Amon-Ra, señor de las dos tierras. Esto es un documento de la Casa de la Vida. Así es como concluye prácticamente el papiro. Sin duda alguna es bastante interesante, porque ¿qué podrían ser esos círculos en el cielo sino objetos voladores no identificados, abiertamente ovnis? Aquí nos describe que fueron vistos en muchas ocasiones, incluso cuentan que el propio faraón los vio y que su ejército fue testigo de este avistamiento, de toda esta oleada que prácticamente cubrió los cielos de Egipto. ¿Saben qué es lo curioso? ¿Qué pensarían si yo les dijera que al día de hoy este papiro, después de haber sido traducido, recuperado, de estar en los museos, hoy, por arte de magia, se encuentra desaparecido? Pero algo que podría reforzar la historia de este papiro, y de hecho lo siguiente es anterior al papiro y que todavía la podemos encontrar en el Museo de Jartum, es ni más ni menos que la estela de Jebel Barkal. Y es que en la estela de Jebel Barkal, damas y caballeros, se relata una historia muy parecida a lo que pasó con el avistamiento ovni y el ejército de Alejandro Magno, y también atentos a lo que pasó con el fenómeno de Constantino y esta supuesta imagen gloriosa, esta supuesta cruz que vio en el cielo, que prácticamente pues le ayudó a ganar la guerra. ¿Qué es lo que se relata en esta estela? Prácticamente el enfrentamiento del faraón con sus enemigos en una guerra, pero atentos porque es bastante interesante cómo se desarrolla. Pues bien, ¿qué relata esta estela? Habla de una de las campañas de guerra de Tutmosis III, y es que según se relata, aparentemente una estrella de la nada apareció, una estrella muy luminosa, y atacó a los enemigos, atacó a los nubios, a los enemigos de Tutmosis. Algo que ya hemos, como insisto, hemos visto con anterioridad, se ha escuchado con anterioridad en el caso de Alejandro Magno y de Constantino. A continuación, esto es lo que dice la traducción del texto, que habla de este misterioso ataque de una estrella contra el ejército nubio. Algo que nunca se había visto, dice. Los guardias estaban viendo
con el fin de hacer por la noche el cambio regular de la guardia. Habían 2 guardias sentados uno enfrente del otro. Una estrella vino aproximándose desde el sur. El hecho nunca había sucedido. La estrella se colocó sobre ellos y ninguno entre ellos pudo permanecer. En pocas palabras, hubo un ataque y nadie lo resistió. Se giró como si nunca hubiera existido. Y entonces ellos cayeron sobre su sangre. En pocas palabras, fue letal el ataque. Ahora la estrella estaba detrás de ellos, con fuego sus rostros. Ningún hombre entre ellos pudo defenderse. Ninguno miró alrededor. Ellos no tenían más caballos, ya que atemorizados habían huido a la montaña. Y luego concluye reflexionando lo siguiente: tal es el milagro de Amón hizo por mí su amado Hijo, con el fin de hacer ver a los habitantes de las tierras extranjeras el poder de mi majestad. Estamos viendo prácticamente la descripción de un fenómeno ovni pasando en un campo de batalla de nuevo, en Egipto. Y estamos hablando de Tutmosis III. Abiertamente aquí estamos viendo de nuevo la intervención de seres extraterrestres prácticamente guiando y moldeando la historia de la humanidad. Y lo curioso es que de nuevo tenemos que caer en la misma reflexión, porque en ambos, tanto en el papiro de Tule como en la estela de Jebel Bakar, nos damos cuenta cómo concluyen que son dioses, que son actuar de los dioses, que han sido bendecidos por Amón, que han sido bendecidos por Ra. O sea, ellos desconocían la tecnología que tenían enfrente y para ellos no quedaba más cabida que decir que abiertamente eran sus deidades actuando en favor de ellos, lo cual daría mucha validez a la hipótesis de los alienígenas ancestrales, de que cuando todas nuestras culturas hablan de sus dioses y describen sus capacidades, podrían estar hablando de seres alienígenas y de cómo su tecnología funcionaba. Pues bien, aquí 2 relatos, 2 testimonios del antiguo Egipto en donde abiertamente podemos hablar de la participación extraterrestre y del fenómeno ovni. En uno de ellos, una oleada vista por muchos testigos, incluyendo al faraón y a su ejército. La segunda de ellas, en cómo no solo un avistamiento ovni, sino se describe que abiertamente este ovni atacó a las personas, incluso ahuyenta a los caballos del enemigo, algo que, insisto, marcó tanto la vida de estas personas que tuvieron que registrarlo y ponerlo como pasajes históricos y darles la visión de milagros y obras de sus dioses.